Hola jóvenes estudiantes, bienvenidos una vez más a esta serie de tutorías del Sindicato Independiente. En esta ocasión vamos a analizar el tema la parábola. La parábola es uno de los lugares geométricos de los que hablamos al inicio, aparte de la circunferencia y la recta. Recordemos que la circunferencia pues se concibe como todos los puntos que están a la misma distancia de un punto fijo. A eso le llamamos circunferencia. Son todos los puntos que están a una misma distancia de un punto fijo. El punto fijo se llama centro y la distancia fija radio de la circunferencia. Eso es el concepto como lugar geométrico. Ahora, en el caso de la parábola, vamos a analizar de dónde surge la parábola como lugar geométrico. Hay una recta fija y hay un punto fijo. A esta recta fija le llamamos directriz. Y a este punto fijo le vamos a llamar foco. Foco de la parábola. Decimos, pues ¿dónde puedo usar una parábola como tal? La vemos precisamente en el faro de los autos, en las antenas parabólicas también que tienen esa forma. Y nosotros hoy nos vamos a centrar en su estudio primero desde el concepto del lugar geométrico. Decimos que son todos los puntos, el concepto dice son todos los puntos que están a la misma distancia de un punto fijo y de una recta fija. Entonces vamos a empezar con todos los puntos. Y el punto principal, el que está justamente a la mitad entre los dos, este punto es el punto más bajo de la parábola que le vamos a llamar vértice. Vamos a ver esto en el siguiente video. La parábola como lugar geométrico. En este caso, P representa un punto cualquiera sobre esta parábola. Pero ¿qué característica debe de cumplir este punto? Veamos, este punto cumple la característica de que está a la misma distancia del foco que de la recta. ¿Vemos? Por eso es que vemos que esta distancia, este símbolo significa congruencia. Quiere decir que este lado, esta longitud es la misma que esta. Decimos entonces que aunque el punto P se mueva, siempre la distancia se va a mantener. Mira, esta es la definición geométrica de la parábola. Entonces, ¿qué es la parábola? Es el conjunto de todos los puntos que están a una misma distancia de un punto fijo y de una recta fija. Esta recta fija le llamamos directriz, aquí con Z. Y el punto fijo lo llamamos foco, foco de la parábola. Veamos que siempre se conserva que las distancias son iguales y justo cuando llega en esta parte, aquí, en la parte más baja de la parábola, aquí donde hace el quiebre, aquí se localiza algo que le llamamos el vértice de la parábola. Y aquí esto tiene mucho que ver porque si este es el vértice de la parábola, la distancia que hay entre el foco y el vértice es lo que llamamos parámetro. Entonces, si esta longitud mide P, de aquí para acá también mide P, en total sería 2P. Siempre va a ser eso algo constante, que el parámetro va a ser el mismo desde el vértice hasta el foco que desde el vértice hasta la directriz, porque aquí estamos justo en el punto medio entre el foco y la directriz. Entonces la longitud total de esto es 2P. Si nosotros movemos el punto hacia este lado de tal manera que quede aquí horizontal totalmente, entonces esta longitud que tenemos aquí es la misma que teníamos acá, que es 2P. Entonces esta longitud es 2P, pues esta también sería 2P. Ahora, si nosotros trazamos esa abertura desde aquí hasta acá, a esto le llamamos lado recto y ese lado recto va a medir, si aquí mide 2P, también para acá va a medir 2P, en total 4P. Y eso es lo que le llamamos lado recto. Ese
valor de 4p, es importante que lo vean, que 4p significa 4 veces el parámetro. 4 veces el parámetro. Entonces, ¿por qué 4 veces? Porque aquí hay 2 veces el parámetro y para acá 2 veces el parámetro. Entonces, si el parámetro mide 2, pues entonces aquí sería 2 y 2, 4. Y para acá 4 también sería 8. El lado recto mediría 8. Siempre el lado recto va a medir 4p. Esto es la definición de la parábola como lugar geométrico. Veamos todos los puntos esos, todos estos puntos tienen esa constante, que la distancia que hay de aquí al punto es la misma que del punto a la recta. Estas dos distancias siempre van a ser constantes y lo mismo pasaría de este lado. Esa es la definición de parábola para que lo tengamos presente. Como te habrás dado cuenta, la parábola como tal se conceptualiza desde el enfoque de que son todos los puntos que están a la misma distancia de un punto fijo y de una recta fija, y se describe una forma muy conocida que has visto en los puentes. A esa forma nosotros le llamamos parábola y tiene diferentes ubicaciones. Vamos a ver que la parábola puede ser que esté hacia arriba, que esté hacia abajo, puede ser que esté hacia la derecha o hacia la izquierda. Esas 4 posiciones son las que vamos a analizar, pero vamos a empezar con todas las parábolas que tienen su vértice en el origen. ¿Por qué? Porque las que tienen su vértice en el origen, su ecuación es muy sencilla. Algunas empiezan con x cuadrada, otras con y cuadrada. Las que empiezan con x al cuadrado, su eje es el eje y para estas dos. Ahora, las que empiezan con y cuadrada, su eje es el eje x. Estas las vamos a ir analizando poco a poco, pero recordemos que el chiste es que recuerdes, si inicia con x cuadrada, está su eje sobre el eje y. Si inicia con y cuadrada, su eje es sobre el eje x y aquí va a tener un valor. Ese valor es 4p. Como recordarás, ¿qué cosa es 4p? Es 4 veces el parámetro. Este puede ser positivo o negativo. Eso quiere decir que si es positiva, abre hacia arriba, o si es negativa, abre hacia abajo. Lo mismo acá, si es positivo, abre a la derecha, y si es negativo, abre hacia la izquierda. Pero además del valor de 4p, va a tener aquí, si empieza con x, aquí tiene y. Si empieza con y, aquí debe haber una x. Generalmente no te vas a encontrar que diga 4p. Te vas a encontrar una ecuación que diga, por ejemplo, una que diga x al cuadrado igual a 12y. Pero ya sabemos que este valor 12 es 4p. ¿Y qué cosa es 4p? Es el lado recto. El lado recto mide 12, que sería la abertura de la parábola. Vamos entonces a ver el primer caso donde inicia la parábola con x al cuadrado. Para esto tenemos el siguiente video. Vamos a iniciar con las parábolas que empiezan con x cuadrada. Las que empiezan con x cuadrada tienen su eje sobre el eje y. Por eso estamos viendo que el foco y el vértice quedan sobre el eje y. Más adelante veremos que las que empiezan con y cuadrada están sobre el eje x. Ahorita las que están sobre el eje y tienen dos opciones. Una es que abran hacia arriba cuando es positiva. Y la otra opción es que cuando ese valor sea negativo, abre hacia abajo. Las que tienen inicio con x cuadrada tienen su eje sobre el eje y si son positivas abren hacia arriba y si son negativas abren hacia abajo.
Vamos a analizar primero este caso, x cuadrada igual a 12y. Recordemos que 12 es el lado recto es 4p, entonces 4p igual a 12, por lo que p igual a 3. P es la distancia del vértice al foco, 1, 2, 3, y ahí tenemos el foco, justamente en el punto F. El punto 0,3 son las coordenadas del foco. La parábola va a abrir hacia arriba en este caso, porque es positivo el 12. Si el foco está aquí, el lado recto es 12, que serían 6 y 6, y la directriz queda al lado contrario, contando 1, 2, 3. La misma distancia que hay del vértice al foco es la misma distancia que hay del vértice a la directriz. Entonces la ecuación de la directriz quedaría y igual a menos 3. Aquí la podemos ver, y igual a menos 3, porque está cortando al eje y. Vamos a trazar ahora la parábola, x cuadrada igual a 12y. Esta es la parábola. Ahora, si nosotros cambiamos el signo y en vez de que sea positivo el 12, lo ponemos negativo, menos 12y, veamos qué pasa con la parábola. Vamos a hacerle ese ajuste a la parábola, le ponemos menos 12, y como te das cuenta, la parábola se abrió hacia abajo y ahora el lado recto lo tengo que traer de nuevo. El foco también lo tengo que arrastrar a su lugar donde corresponde, 0, menos 3. Ahí está el lado recto y queda ya la parábola x cuadrada igual a menos 12y. Ya ahí está 12, es el lado recto. Sigue siendo 12 porque el lado recto es el valor absoluto de 4p. Mide 12. Ahora, el parámetro mide 3, el lado recto mide 12, porque recordemos que el lado recto son 4p, ahí mide 3, que es el parámetro mide 3. El vértice sigue estando en el origen, en el punto 0, 0. La ecuación de la directriz sí tiene que estar a la misma distancia. Como corta al eje y, entonces la ecuación de la directriz quedaría y igual a 3. Esta es la parábola, esta es su ecuación, x cuadrada igual a menos 12y. Así es como se entienden las parábolas que están en el eje y, positiva y negativa. Las que empiezan con y cuadrada, como veremos más adelante, van a tener su eje sobre el eje x. Bien, me da mucho gusto que hayas llegado hasta este punto, porque aquí habrás notado también que exclusivamente estamos tratando la parábola con vértice en el origen, vértice en el punto 0, 0. Ahora vamos a atender el caso de las que empiezan con y cuadrada, y al cuadrado, y tienen un valor también parecido a esto. ¿Qué va a pasar en cada uno de esos casos? Debemos tener claro que el lado recto es igual al... Estas dos rayitas significan valor absoluto de 4p. ¿Qué quiere decir esto? Que el lado recto siempre es un valor positivo. P puede ser positivo o negativo. P positivo abre a la derecha, P negativo abre a la izquierda. P positivo abre hacia arriba, P negativo abre hacia abajo. Entonces ahora toca el turno a las que están en el eje X. Vamos a ver esto en el siguiente video. Ahora vamos a analizar las parábolas que empiezan con y cuadrada. En este caso, como comienza con y cuadrada, el eje de la parábola es el eje X. Recordemos eso, que es a la inversa.
Como es positiva, abre a la derecha. Ahí estará el foco hacia la derecha, porque la parábola abre a la derecha. Y a la izquierda tendremos la directriz. Este valor 12, recordemos que es el lado recto, que es la abertura justamente donde está el foco. El lado recto mide 12. Las coordenadas de los extremos del lado recto, que son los que nos piden, 3,6 y 3, menos 6. El vértice, como en todos estos casos, está en el origen. El vértice es 0, 0, como podemos ver. Y está justamente a la mitad entre la recta y el foco. Esos dos puntos son importantes. El lado recto mide 4p, el valor absoluto de 4p. P es esta distancia que tenemos aquí, esa. ¿Cómo sabemos que mide 3? Simplemente dividimos 12 entre 4, porque recordemos que ahí hay 4p. Para saber cuánto mide p, lo dividimos entre 4. Siempre lo vamos a dividir entre 4. Este es el lado recto, mide 4p. El valor absoluto de 4p lo dividimos entre 4 y ya tenemos el valor de p. Como es positivo, abre a la derecha. Y cuadrada es igual a 12x, trazamos nuestra parábola y esta es la ecuación. Esta es la coordenada del foco, que son 3,0, el vértice en 0, 0 y la ecuación de la directriz. En este caso, corta al eje x, x igual a menos 3. X igual a menos 3 porque corta al eje x, recordemos esto. Cuando cortaba al eje y era y, pero si nosotros cambiamos el signo de ese lado recto de la parábola y en vez de que sea más 12x le ponemos menos 12, vamos a ver qué pasa. Al ser negativo, ya la parábola se supone que ya no va a abrir hacia la derecha, va a abrir ahora hacia la izquierda. Va a ser exactamente la misma parábola, pero en vez de que abra hacia la derecha, va a abrir a la izquierda. Todo esto se va a trasladar al otro lado. Vamos a hacerlo sobre la ecuación. Entonces, y cuadrada igual a menos 12x. Veamos ahora qué pasa. Ahí está justamente lo que comentábamos. La directriz, esta la tenemos que llevar al lado contrario porque el foco tiene que estar hacia donde abre la parábola. El lado recto lo traemos de este lado, justo donde está el foco. Ahí está el foco. El foco va a cambiar sus coordenadas, obviamente, pero va a seguir manteniendo el mismo parámetro P, del mismo tamaño, pero va a estar negativo aquí P. Y la directriz tiene que quedar exactamente a la misma distancia, que sería a 3 unidades del vértice. Y hacia el sentido contrario del foco. Si el foco está hacia la izquierda, la directriz a la derecha y viceversa. La ecuación de la directriz es x igual a 3 porque está cortando al eje x. Y la ecuación de la parábola es esta que traemos aquí, y igual a menos 12x. Y cuadrada es igual a menos 12x. Esa es la ecuación de la parábola. Como es negativo, abre hacia la izquierda. Recordemos que la que era positiva abría a la derecha. Lo retomamos. Cuando estaba positivo, abría a la derecha. Y ahora, si es negativa, abre a la izquierda. Cambian también las coordenadas de los extremos del lado recto, que sería el punto C, en ese caso menos 3, menos 6 y menos 3, menos 6 y menos 3, 6. Se llaman extremos del lado recto. La línea punteada se llama lado recto, el segmento punteado, perdón. El foco está en el punto menos 3,0 al lado opuesto de la directriz. Esa distancia de aquí es P. La voy a marcar para que vean que a eso es lo que llamamos parámetro. Vamos a pintarlo. Es la distancia del foco hasta el vértice.
le llamamos parámetro. Y aquí está, pintado en rojo. Ese es el parámetro. Listo, ya tenemos el parámetro. Entonces el parámetro mide 3. Y de aquí para acá recordemos que esto mide 2p. ¿Por qué sabemos que esto es 2p? Porque esa distancia de aquí para acá es la misma que de aquí hasta la directriz, que es 2p. Esta distancia de aquí es 2p. 2p. Toda completa sería 2p. P y P, 2p. Entonces este tramo mide 2p y este otro 2p también. Hemos atendido ya las parábolas que están sobre el eje Y y las parábolas que quedan sobre el eje X. Y hemos visto cómo queda su ecuación, cómo queda su gráfica, cuáles son sus elementos principales, qué es lo que te preguntan. Lo que te van a preguntar básicamente es, ¿cuáles son las coordenadas del foco? ¿Cuánto mide el parámetro? ¿Cuánto mide el lado recto? ¿Cuáles son las coordenadas de los extremos del lado recto? Y escribe la ecuación de la directriz. Particularmente es todo lo que te piden, pero a mí me gusta que ustedes lo puedan razonar. Una recomendación en este caso es que tengan en cuenta que a pesar de que la ecuación se escribe de esta manera, podemos también igualar a 0, es decir, pasar esta parte del lado izquierdo y dejar todo igualado a 0. Si hacemos esto, aquí nos quedaría x al cuadrado menos 12y es igual con 0. Y esta sería la forma de la ecuación en forma general. La ecuación en forma general es igualando siempre a 0. Y aquí lo hacemos. Esta es lo mismo que esta. En los libros en ocasiones puedes encontrarlo en esta forma, pero para que tú sepas cómo queda y cómo lo vas a analizar, puedes llevarlo a la forma en que lo hemos estudiado. Lo mismo acá. Si esta es la parábola, si yo la veo así, yo digo empieza con y al cuadrado, por lo tanto está en x. Ya sé que va a estar así. Como es negativo, abre hacia la izquierda. Fíjense. Como 4p vale 12, decimos que p vale 3. Contamos 1, 2, 3. Recordemos que aquí estaremos hablando de una parábola que tiene vértice en el origen. Decimos que p vale 3, 1, 2, 3. Y aquí pongo el foco. Obvio, justo aquí va a quedar el lado recto, que mide 12, que serían 6 aquí y 6 acá. Siempre va a ser simétrica, la parábola siempre es simétrica con respecto al eje. Esta ecuación la podemos expresar también en forma general, trayendo aquello de este lado, quedaría y al cuadrado más, como estaban restando, lo traemos sumando, más 12x es igual con 0. Si en GeoGebra tú escribes esta ecuación, te sale esta parábola. Si escribes la primera ecuación, te sale también la misma parábola, porque son diferentes formas de expresar las ecuaciones. Pues bien, hasta aquí hemos llegado. Aprecio tu acompañamiento durante todo este recorrido. Recuerda que estamos ya próximos a cumplir con todos los temas propuestos para este programa. Muchas gracias, espero verlos pronto.